Buenos días, queridos hermanos. Aquí desde Escobar les saluda el hermano Sergio. Les deseo que tengan un hermoso día, un bendecido día martes. Y bueno, hoy quería compartirle una reflexión, un devocional que he tomado del libro de San Juan, el capítulo 2. Es un pasaje muy conocido que habla de una fiesta, de un casamiento, ¿no es cierto? Y que es el primer milagro que hizo Jesús. Bueno, les voy a pasar a leer. Entonces está en San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo que ocurrió en ese momento, eso fue un milagro que hizo Jesús, pero lo que ocurrió fue algo atípico, que se deje el mejor vino para lo último. Es algo muy coherente, ¿no es cierto? Que el mejor, humanamente coherente, ¿no? El mejor vino se sirve primero y después, bueno, una vez que ya la gente está tomando, se le da un vino de repente de inferior calidad y no se da cuenta. Eso es lo que le sorprendió al maestresala. Pero acá lo sorpresivo, lo impresionante que el maestresala no sabía, es que era un milagro, que era el vino, ese vino que él estaba tomando había sido unos instantes antes agua. Era el agua que Jesucristo convirtió en vino. Y lo que rescato de este versículo, ¿no es cierto? Cada pasaje bíblico uno le puede encontrar distintos tipos de revelaciones, ¿no es cierto? Lo que rescato fue que el dueño de la fiesta, el agasajado, el esposo, se encontró en un problema. Se encontró en un problema en el cual ya era tarde, ya estaba la fiesta y se había quedado sin vino, se había quedado escaso, corto de vino. Y bueno, él en ese momento, si bien no era un problema grave que te pasara un día antes, 2 días antes, y vos lo pudieras prever, en ese momento necesitaba de un milagro. Y acá lo interesante, bueno, que recurrió, no sé cómo, o no lo explica la Biblia, son detalles mínimos, cómo la madre de Jesús se enteró del acontecimiento, y la madre de Jesús, pienso por una revelación divina, le entregó el problema a Jesús. Y mirá vos cómo es la situación, que Jesucristo le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero pienso que aunque no haya sido la hora, porque se lo pidió la madre, Jesucristo hizo el milagro y agarró y ordenó, bueno, como dice la madre, que hicieran todo lo que le ordenase Jesús. Pues llenaron los cántaros las tinajas de agua, y Jesús hizo el milagro y el agua se convirtió en vino. Y la reflexión sería: ¿cuántas veces nosotros necesitamos un milagro en nuestras vidas, así como el que hizo Jesús? Y en este caso Jesús lo hizo una excepción porque era su madre, porque Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo? Porque aún no había llegado la hora, pero igual hizo el milagro para un tercero, para el dueño de la fiesta. Pero fíjate qué interesante también lo que dice la palabra de Dios
En el libro de San Marcos, en el capítulo 3, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermano y o sea, de mi Padre, sí, es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que cualquiera de nosotros que hacemos la voluntad de Dios, somos dignos de que Jesús haga un intervalo en su vida, en su ministerio, y no haga un milagro. Y no solo que no haga un milagro, sino la calidad de milagro. Porque fíjate lo que dice, que dejó el mejor vino para lo último. O sea, el milagro que tiene Dios para nosotros no es un milagro común, no es un milagro ordinario, es lo mejor. Quizás vos, hermano, estás esperando una respuesta de una oración, de una petición, un anhelo de tu corazón, una promesa que capturaste de la Biblia y la tomaste para vos y la estás esperando. Y a veces parece que no va a llegar, parece porque la circunstancia te indica todo lo contrario. Pero Jesucristo hay un versículo, no es un versículo, es un dicho muy común que dice, Jesucristo nunca llega tarde. Y Jesucristo no solo que no llega tarde, sino que llega con el mejor vino y sorprende a todo el mundo, sorprende aún al esposo, sorprende a... ¿Quién es el esposo? En este caso, era el que recibía el milagro. Nosotros seríamos el esposo, somos los que recibimos el milagro de Dios. Y Jesús no solo que nunca llega tarde, porque no terminó la fiesta, no llegó a terminar la fiesta, que llegó el vino, y llegó el mejor vino. Y así es Jesús, de algo ordinario, de algo común como el agua, lo convierte en el mejor vino. Y Jesucristo nunca llega tarde, y llega con lo mejor, con lo que te prometió, con lo que tu corazón anheló, con la palabra, con ese versículo que vos anhelaste, que vos atesoraste de la Biblia y te lo hiciste propio. Y hermano, te vuelvo a repetir lo que dice en el libro de San Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así como ese día la madre de Jesús le pidió a Jesús que hiciera un milagro, que se encargara del problema. Nosotros tenemos el mismo peso, la misma autoridad, el mismo nivel de parentesco con Jesús que su propia madre, que fue María, porque así lo dice la palabra de Dios en San Marcos 3:35. Así que, hermano, yo te animo a que lo que estás esperando de Dios, ese milagro, esa promesa, ese anhelo de tu corazón, Jesucristo, así como lo hizo en las bodas de Canaán, lo va a hacer en tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, desde aquí, desde este lugar, te mando un gran abrazo, muchas bendiciones y te animo a que sigas confiando y que sigas creyendo en nuestro Señor Jesús. Un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Amén.